¿Qué crees que con este calor sí me estoy volviendo como costeño? Es como que hasta hablo medio raro. Eso se sabe, ¿no? Que con el calor hay más pejelagartos que de costumbre. A ver, mi pana. Un peje largo. Bueno, me presento yo primero. Soy Abraham Moreno. Pertenezco al 10º trimestre de la carrera en Sociología en Guamas, Capotzalco. Y hoy vamos a hablar un poquito de lo que ya se viene sabiendo, ¿no? De lo que la gente ya sabe, o creemos que sabe. ¿Qué de lo que la gente ya sabe? No, la gente no sabe, sabe puros chismitos, ¿sabes? Y creo que aquí se da eso, ¿no? Hoy tenemos de invitado a Mamberroy, Mambelucas mexicano, el conejo mexicano, o como quieran llamarle. Preséntate, mi estimado, a ver, queremos conocerte. Yo soy Daniel Reyes. Como en tus videos, por ejemplo, haciendo spam, pásense por su canal. Hace videos sobre iceberg. Pásense. Daniel Tomilson. No es Daniel No, Tomilson, ¿no? Ese es otro, ¿no? no. Ese es otro, ese es el más personal. Ahí los voy a poner. Ahí en el video los voy a poner. Pero sí que se suscriban a Historias de la Sociedad sobre el Iceberg. Comenzamos. Bueno, Ahora sí que se suscriban. a ver, No panita. pongas esa parte del iceberg. Cuéntanos, a ver, ¿eres egresado de dónde? Soy egresado de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que es la UACM. Mi alma mater, sí, claro. Estudié la carrera de Comunicación y Cultura. Y pues ahorita estoy en la parte final, que es la elaboración de la tesis. Ya está terminada, ya nada más es cuestión de afinar unos detalles como sintaxis y esas cosas. Eso. Pero bueno, sí, soy egresado de la UACM. Bueno, pues yo también estudié ahí 2 añitos que realmente fueron muy de mucha ayuda para mi carrera actualmente, pero bueno, ese es otro tema. Lo que hoy vamos a tratar, o más bien lo que hoy quiero conversar contigo, mi Daniel, es sobre... A ver, dime de qué se trata. Te comento. Tú como eres, te comento, tú como eres de esta rama de las ciencias sociales, también la comunicación es una muy bonita ciencia social, a mi parecer. Y lo que conozco es meramente por ti, por nuestro otro colega, ya sabes, Jesús. Y no sé, me gustaría platicar sobre la perspectiva que nosotros como juventud tenemos sobre el concepto y lo que viene a ser la educación. En todos sus sentidos que te puedas imaginar. O sea, yo ahorita te puedo resumir todo lo que estuve viendo en una materia que tengo, que llevo y que ya estoy por cerrar. Pero lo primordial aquí es que nosotros platiquemos, ¿no? Dejando un poquito de lado esa parte teórica, esa parte hasta cierto punto densa, porque sabemos que cualquier carrera tiene la teoría y muchas veces suele ser densa, ¿no? Pero Sí, bueno, claro. esos son otros temas. Aquí la primera pregunta que yo nos haría a los dos es ¿qué es la educación? O sea, así tal cual el concepto arrojado. ¿Qué es la educación? ¿Tú qué me puedes decir? Vaya, tú como invitado, hazme el favor de contestar. No sé si me explico. Bueno, es que la palabra educación, como todas las palabras, creo que no tiene una definición como tal, vaya. Sí. Entonces es una estructura que se construye y a partir de muchos sentidos y información. Ajá. A mi parecer, nosotros
seramente humanos, desarrollamos las humanidades, ¿no? Desarrollamos un lenguaje, desarrollamos la comunicación, desarrollamos todo sentido que nos vuelve un ser complejo. Entonces, si hablamos de educación, yo te puedo decir que estamos hablando a una norma en la que tú estás dentro. ¿Qué quiere decir? Digamos, naces. Ajá. Tus padres te educan, pero te educan ¿en base a qué? A su pequeño círculo primario, que es la familia. Ya. Entonces de ahí pasamos a otro tipo de educación. A esa educación que llamamos escuela. Que obviamente aprendes otro tipo de, ajá, de cosas, ¿no? Sí, sí. O sea, en la familia puedes aprender valores, puedes aprender normas de convivencia, unas reglas, y en la escuela aprendemos otro tipo de educación, aprendemos de dónde venimos, qué significa para nosotros nuestro país, aprendemos sobre nuestra lengua, nuestro lenguaje. Es algo bien complicado, pero a la vez para mí me parece que hay mucha herramienta de dónde agarrar. Ajá, claro. Entonces es una transmisión que se hereda de persona a persona. Pero eso solo es una parte, porque no quiere decir que eso sea para mí toda la educación. Claro, claro. Ok. Pensando en el concepto en sí, igual que tú, yo pienso que es muy ambiguo, ¿no? Que no termina de... Sí, obviamente. Que cae en la generalidad. Por eso es lo que te digo, o sea, es una palabra tan corta, pero que puede tener muchos significados, depende para quién se lo pregunte, ¿no? O sea, yo te estoy hablando a lo mejor de manera un poquito general. Sí, sí, sí. No, y esa es la intención, claro, empezar por ahí. Así que no hay... No, ahí te van a dar con todo, Toma. Te educaron. Bueno, esto me interesa porque justamente ve, tú tienes ya un concepto, una división pues mejor armada porque antes de hablar contigo hablé ya con varias gente, varios de mis amigos conocidos y todos ellos como que me hablan de la educación en sentido estricto, de que es algo que se aprende, o sea, que educación es sinónimo de aprender. Y yo difiero con eso, dado mi perspectiva sociológica, por decirlo de algún modo, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? ¿Que educación es igual que aprender? Se llevan de la mano, pero creo que educación, vuelvo a lo mismo. Primero hay que entrar al patrón de la estructura de la educación. ¿Qué quiere decir? Que para nosotros tener una educación hay que saber las reglas de esa educación. Ajá. Estamos hablando de que yo le puedo dar a ese significado un significante. ¿Qué quiere decir el significante? Ajá. Que yo lo puedo relacionar con varias partes de mi vida. Es decir, un ejemplo. Yo voy, digamos, a China. Ajá. No sé, un país de Asia, ¿no? Un país asiático. Sí, fuera de todo tu realidad, Yo puedo tener una educación cultural.
una educación cívica, una educación social mía, muy particular, Ajá. que me ha formado desde mi familia. Entonces yo voy allá y veo que allá a los animales los tratan como dioses. Y supongamos que no consumen carne. Yo estoy aprendiendo de esa educación, pero no quiere decir que yo lo voy a aplicar. ¿Sí me explico? Sí, sí. Entonces ya se vuelve un concepto más complejo. Más complejo en el sentido de que yo lo estoy aprendiendo o me estoy educando, pero a lo mejor no lo estoy poniendo en práctica. Pero es por eso que tengo que aprender esas reglas para estar dentro de esa misma educación. Ajá. Pero al final del día sí es sinónimo de aprender, ¿no? Es aprendizaje, pero no estoy educado de la misma forma. Sí, claro, bueno, tu respuesta sí es bien diferente y creo que eso es lo que busco realmente encontrar como el punto de vista diferente, ¿no? Pero bien aterrizado, claro. Es que bueno, no sé cómo... Es como cuando las personas, no sé, alguien va a tu casa, ¿no? Y empieza a tocar tus cosas o así. Ajá, sí, ¿no? Mucha gente dice, es que no tiene la misma educación que yo. O sea, ahí te das cuenta de ese contraste. Y es correcto de que decir, a ti te enseñaron. Él no sabe o no ha aprendido lo mismo que yo. Exacto, o aprendiste. O a lo mejor hasta nadie te lo enseñó. Solamente lo aprendiste. Bueno, es que mira, por ejemplo, yo te digo, yo más bien el concepto de educar y aprender, para mí son distintos, dado que pienso que el aprender forzosamente tiene que ser... no, es que no. ¿Cómo te lo puedo explicar? Aprender y educar, o sea, educar. Por decirlo, yo pienso, ¿no? O sea, y esto es por igual por mi empuje de conocimiento que ya traigo. Pero quiero saber si puedo estar bien o no. O sea, para mí el aprender o sea, sí, es aprender, pero lo haces inconsciente o conscientemente también. Pero otra cuestión, el, el aprender puede ser o no puede ser forzoso o obligatorio o, o forzosamente tienes que hacerlo, no sé si me explico, ¿no? Y el educar, no más bien el aprender, o sea, puedes o no hacerlo, así, básicamente. O sea, es tu decisión. No sé, ajá. Y la educación, forzosamente tienes que traer, o sea, forzosamente te inmiscuyes en una esfera donde te educan y estás educado y al final del día es importante, pero es como un esquema obligatorio que tienes que llevar, no sé si me explico. Sí. Pero bueno, claro. Pues es que al final del día, pues sí, o sea, estás en lo correcto. Todos estamos educados. Ajá. No quiere decir que estamos todos educados ajá, ¿no? de la misma manera. Y es un poquito de lo que tú hablabas, ¿no? Del ejemplo que ponías de ir a otro país, ¿no? Bueno, sí, claro, no eres distinto. Y hasta aquí en nuestra misma sociedad. En la calle te das cuenta de que todos estamos educados, pero vuelvo a lo mismo, o sea, son reglas de convivencia y enseñanzas que pues uno aprende, ¿no? Ajá, sí, claro. Y interiorizas, por decirlo, ¿no? Socialmente. Pero no necesariamente alguien te lo tiene que enseñar, o sea. Ajá, exactamente. Uno aprende por sí mismo. Eso es lo que... Ajá. No, sí, dime. No, y eso es lo que quiero, en lo que difiero, sí, justamente, ¿no? Ahí atendemos una de las preguntas que yo me hago sociológicamente,
que no necesariamente, o sea, la educación no es, bueno, sí es necesaria, no sé, se me fue la idea, pana, se me fue la idea. A ver, pero sí, estoy de acuerdo contigo, o sea, creo que estamos en la misma sintonía, ¿no? Eh, ahora, a ver, estaba yo pensando, ¿tú crees que en un sistema como ahora el nuestro, ¿no? Es, es importante echarle un vistazo a lo que se está aprendiendo en la esfera educativa. Ya entramos, incluso podemos ya entrarle a lo que está pasando, ¿no? En el concepto de educación misma, dado en la familia, dado en la escuela, dado en la política, en la religión. Ya podemos entrarle a eso. Claro, creo que seguimos aterrizando conceptos, pero ¿tú crees o en qué medida crees que sea importante ya echarle, no más bien, en qué medida crees o si crees importante que hay que echarle un ojo a la educación? O sea, eh, y echarle un ojo me refiero a revisar y a saber lo que está pasando dentro de... A mí creo que me dan el clavo en una cuestión que traemos arraigada. Ajá, a ver, cuéntame. Porque justamente, eh, no sé, aprendemos cosas muy raras hoy en día, como los peinados locos o cosas así. Pero dejamos de lado ciertas cosas importantes, ¿no? Como es la parte cultural. Entonces Ujú. creo que a partir de nuestras raíces, que es la cultura, nuestras tradiciones, nuestras lenguas, los valores, Ujú. nuestras etnias, creo que estamos dejando de lado esas partes en cuanto a la educación, a mi parecer. Ajá, y es decir, estábamos viendo por otras, ¿eso es lo que quieres decirme? Exacto, estamos viendo cosas que a lo mejor pues, no encontramos sentido, o no le encuentras tanto sentido, arraigadas en cuanto a las redes sociales, ¿no? O Por ejemplo, impuestas, no sé cómo le quieras llamar. Por sí, ejemplo, sí, como la que te decía, esa, la de los peinados locos, o lo del día del, no sé, el superhéroe. En lugar de que digan, a lo mejor, a mí me parece así como que curioso, ¿no? ¿Por qué no vienen hoy disfrazados de una etnia diferente? ajá, sí, bueno, sí, Creo que claro, podríamos hacer un rescate o sí, una valoración más sobre lo que somos que lo en que podamos cuanto... querer ser. Sí, exacto, y pues a fin de cuentas está arraigada, te digo, ahí y se lleva de la mano con la educación. Ajá, sí, claro, Pues sí, hoy somos lo que somos por lo que hemos aprendido ajá, en cuanto a nuestra cultura, que te vuelvo a lo mismo, es la raíz de todo, sí. a mi parecer. Sí, no, claro, fíjate que yo por ejemplo tengo como, no sé si llamarlo un sueño guajiro, ¿no? Pero la verdad yo no he encontrado como autores que me ayuden a resolver estas cuestiones. Porque bueno, hay autores que hablan pues meramente de cultura o meramente de educación, pero no he encontrado hasta ahora, porque pero no dudo que no haya, alguno que me ayude como a enfocar ideas en conjunto de educación y cultura. Porque bueno, a mí me parece que uno de los temas para cambiar el mundo, o sea, y te hablo de cambiar el mundo literalmente, no solo la sociedad, por eso te digo, tal vez es un sueño guajiro, pero para mí la respuesta a todos nuestros problemas está en la cultura y en el concepto de educación.
Pues si nos tiramos aquí a hablar sobre eso, pues también sería muy, muy interesante, pero... Pero pues, ¿quién apuesta a la cultura? Ajá, exactamente, ¿quién apuesta a la cultura? Si actualmente lo que vende, lo que se necesita, o se cree que se necesita, pues realmente son otras cosas, ¿no? O a lo mejor sí le dan ese valor a esa cultura, pero digamos, México apuesta a otras culturas. Pero bueno, fíjate que no sé si tú estés enterado o que sepas de esto, pero por ejemplo, eh, ¿sabes lo que pasa por ejemplo, con los retiros espirituales, ¿no? En estas zonas de, no sé, de Tulum, de Chiapas. O sea, zonas que culturalmente tienen peso. Por ejemplo, yo escuché un podcast que hablaba sobre los Tuluminatis, ¿no? Que eran rituales espirituales y así bien con chamanes y cosas así bien culturales de los mayas, ya sabes, ¿no? Viajes de ayahuasca y un pedo así. Pero, ¿sabes qué terminaban? O sea, terminaban cobrándolos y encima los supuestos chamanes que eran ahí, pues eran como, pues eran españoles, eran argentinos. Y eso a mí me pareció muy curioso porque, o sea, no creo que ellos sean mayas, no creo que ellos sean tlaxcaltecas o descendientes de nativos de ahí, ¿me entiendes? Yo soy mexicano y aún siendo mexicano no me siento mexicano. Porque soy capitalino y no sé, o sea, es algo bien triste. Porque, bueno, eso respondiendo a lo que tú me decías, ¿no? Pero, bueno, se me hace muy curioso. Pero sí, la apuesta creo que está enfocada en otro sentido, como tú dices. Bueno, es que creo que comparto esa información contigo, pero bueno, creo que no estamos tan lejos, ¿no? Simplemente lo podemos ver aquí con los españoles y su religión del catolicismo, ¿no? O sea, es una implementación cultural que ellos tenían implementada en nuestro país, o podemos decirlo así, implementada en la mayoría de los países de Latinoamérica, que Ajá. se va normalizando. Que se hizo estilo de vida, Si ¿no? estamos hablando de normalización, estamos hablando de que hay un aprendizaje y que hay una educación de por medio. Sí. Una educación que se hereda generación tras generación Exacto, se perpetúa y así, que sí. se va esparciendo por nuestros ámbitos, en nuestra familia, digamos, no sé, en los grupos que quizá estamos inmersos. Entonces sí es un círculo que se lleva de la mano con más círculos. Por eso creo que es importante la educación. Creo que es uno de los temas centrales en cuanto a la vida social del, del ser Del humano, ser humano. a mi Ok. parecer. Y así, o sea, sí, como tú dices, educación, pero volvemos a lo que decíamos al principio, que hay en la generalidad. Entonces yo te pregunto, y me pregunto a mí mismo también, eh, ¿qué tipo de educación, o la educación enfocada en qué, tú crees que nos podría ayudar para hacer y llevar a cabo ese cambio que realmente tenga peso, ¿no? ¿Tú qué pensarías? ¿En qué pensarías? No sé. Ese cambio en cuanto a qué. En cuanto a lo social, digamos, ¿no? Este es el ejemplo, ¿eh? ¿Por qué culturalmente nosotros como jóvenes no hablamos de educación sexual o no en su mayoría con nuestros padres? Y terminamos aprendiendo sobre educación sexual en otros espacios. Muchas veces es en la escuela, pero por ejemplo, y pongámonos nosotros como ejemplo, yo poca o mucha educación sexual que aprendí fue con mis amigos. Y eso entre chistes, entre experiencias, entre cosas así medio pues random,
que tú dirías, no tiene que ser así, ¿no? O sea, lo correcto sería que los padres, ¿no? O no necesariamente ellos, pero que sí te orientaran, ¿no? En ese sentido. Hasta la fecha, yo nunca he hablado sobre educación sexual con mi mamá. O sea, y no es una cosa de la que... Bueno, es una cosa de la que a mí yo no me espanto, pero pues ahora yo digo como grande, pues es preocupante, ¿no? ¿Qué será de los jóvenes, de los niños, de adultos incluso que nunca tuvieron una charla, ¿no? O la famosísima charla. O sea, ¿qué hay de eso, no? Ese es el ejemplo. Yo, por ejemplo, apostaría mucho por, como ya te dije, la cultura. Para mí lo musical, lo artístico, aunado a la educación, tiene mucho que ver. Porque, por ejemplo, yo te respondo la pregunta que hice. Yo diría que incluso los videojuegos, la creatividad, sobre todo el concepto de creatividad con educación puede hacer muchas cosas. Porque y la escuela a lo mejor no puedo decir que esté mal, porque por un lado es un objeto de orden y de cohesión dentro de nuestra sociedad la escuela, pero a lo mejor si la escuela eh, propusiera materias de pensamientos propios o una cosa así, no sé, inteligencia emocional. Espérame. Cálmate. Cálmate. ¿Qué no es que estoy en una entrevista muy importante, Manny Boy? Bueno, es lo que te digo, pana. O sea, para mí esa sería la apuesta, que la escuela a lo mejor propusiera cursos de vocación, pero o sea, vocación real, de que te... A ver, tú, no sé si tú tuviste experiencias con eso de tu vocación o a qué tendrías que dedicarte o cosas así en la escuela, no sé. Por ejemplo, pienso en eso. Pero para mí esa es la apuesta, para mí esa es la Por apuesta. ejemplo, tú que, tú que tocas ese tema de la vocación y volvemos a tu pregunta, ¿yo por qué apostaría? Creo que apostaría por como lo dice mi carrera. Uno, por la comunicación. Ajá. Y dos, por la cultura. Pero, ¿qué es la comunicación? Uh-huh. Siempre estamos comunicando. Siempre. La comunicación está en todos lados. Tú lo dijiste, en la música, en los dibujos, en la creatividad que le pongas. Uh-huh. Siempre estamos comunicando. Pero es muy diferente, perdón, comunicar, tirar, digamos, un discurso o un dibujo, Sí. al entendimiento. Porque tú puedes estar comunicando, puedes estar hablando, puedes estar diciendo esto, y la persona, si no te entiende, Sí, pues. no va a decodificar ese mensaje que tú estás tratando de dar. Uh-huh. Entonces va a haber un ruido y la comunicación no va a ser eficaz. Ese por un punto. Ahora, digamos, de ejemplo, lo que pusiste, ¿no? De que por qué la mayoría no habla de la educación sexual con sus padres. Por ejemplo, sí. Es como siempre como lo hemos escuchado, ¿no? O lo dice la mayoría de las personas. Para tener relaciones sanas
hay que hablar, hay que tener conversaciones incómodas. Creo que puede ocasionar un poquito de incomodidad o de que no lo sabes cómo manejar. Y recae en eso, en que la comunicación no se vuelve eficaz. A Sí, mi punto. cierto, sí, cierto, cierto. Me Cae en acabas de eso. volar el cerebro, sí, cierto, Cae en eso en que no sabe, a lo mejor sí lo quieres hablar con tu hijo, pero no sabes cómo decírselo, ¿no? Ajá. O quieres preguntarle a tu papá, pero no sabes cómo decírselo. Entonces terminas titubeando, terminas balbuceando y dices, mejor lo aprendo a mi manera y por otro lado. Sí, sí, sí. O a ver Entonces ya cuándo no lo hay una aprendo, ¿no? comunicación Sí, ahí. sí, Ya no sí. hay una comunicación. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Creo que en eso recae. Recae. Sí, En eso recae. recae. En eso recae, creo que lo que estamos, Pues a mi sí, ¿no? parecer, Sí, sí. hablando, en la comunicación y en la cultura. Como que hay que hacer un rescate sobre esos temas en particular. No es porque yo me quiera afligir algo así de, ay, mi carrera es la mejor, ¿no? Pero No, no, claro, no, hay pero cosas fíjate, que, yo como sociólogo no me pongo a pensar en el concepto de educación, ¿eh? Te lo digo yo, ¿eh? Y esto que me acabas de decir, o sea, para mí es fundamental, es importante, incluso me convence, porque pues, sí, tienes razón, es una apuesta que se debería hacer. O sea, incluso esto va a lo interdisciplinario también, ¿no? Qué bonito sería que no solo se apostara por la creatividad y la educación, sino también por la comunicación. O sea, qué padre sería eso. sí, claro. Joder, no, sí, sí, Es eso es. como hay niños que están bajos de aprendizaje. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor el maestro puede estar explicando y tú le pones más atención. Y esa persona que tiene déficit de atención o está pensando en su casa, en los problemas de su casa, no se inmuta. Entonces allá hay un ruido, como que lo que llaman en la comunicación ruido, Qué y bonito ya es no, la y ya comunicación, no estás entendiendo. Qué bonito. Eso es lo que pasa realmente. Sí, es cierto, mano. Entonces creo que hay que ponerle más atención a la comunicación para poder desarrollar, digamos, la demás Sí, transmisión. de lo que sea, ¿no? De lo que sea, claro. Claro, sí, cierto, sí, cierto. Y bueno, a ver, no sé. Y nosotros ya nos aventamos acá como la discusión, ¿no? Tanto general como lo que puede resolver el problema, pero regresándonos un poquito, se me olvidó preguntarte, ¿tú cómo crees que haya nacido nuestra forma de ser educados o...? Porque bueno, también me acordé, ¿no? Justo porque que mencionas esto de los canales de intercambio, o sea, me parece fundamental porque sí, así funciona el ser humano, intercambiando información y bueno, un sinfín de modelos, ¿no? Seguir. Pero ¿cómo se gesta o para qué se gesta el que tenemos que estar educados? ¿Tú para qué crees? O sea, sin remitirnos a las teorías que ya propone, ¿no? Como Paulo Freire y toda esta banda, ¿no? Que mencionan que la educación, por ejemplo, es un modelo que detentan las clases altas para controlar o que es el modelo para cuestionarnos, o sea, independientemente de eso, ¿tú qué piensas? ¿Cómo se te hace que nació la educación? O sea, ¿qué fue como la pregunta, qué fue el huevo o la gallina? Partiendo de lo que sabes. Yo digo que la educación nació pues llorando, ¿no? ¡Ah, no vaya! A ver, te bajaron, No, matar, deja voy para allá. no, pues creo que es... ¡Ah!
No. No, no es cierto, no me maté, casi me mato, mano. A ver, ¿dónde está tu No, tarjeta? Ya te vi. es que esa pregunta es bien compleja, pana. Pues sí, sí es Yo pienso compleja, que, pero... yo pienso que, híjole, yo Yo, siento que no nada más los humanos pueden ser. hablándonos como... Bueno, sí, a ver, o sea, claro, te voy a... Expláyate, tú expláyate, a ver. No, pues es que eso lo vuelve más complejo, vaya. O sea, yo te puedo decir, no, pues es que para mí los seres humanos no son los únicos que se educan. Los animales también. La madre naturaleza también, ¿no? Pues sí, ¿eh? Pero, es que no me gusta la palabra pero porque me suena como muy chingaquedito, ¿no? Sí, sí, sí. Oh, sí, pero Sí, pues sí, no me sí, sí, gusta. sí, sí. Te jode, da igual. Pero, a fin de cuentas lo estoy repitiendo. Pero. No, pero creo que ahí le pones el conteo de cuántos peros llevo. No, vuelvo a lo mismo, Fernanda. Creo que la educación nace en todo ser vivo, a mi parecer. Porque está en la naturaleza del ser vivo aprender. Pues sí, sí, De alguna u otra forma aprende lo que ve sí, y se educa a sí mismo para poder desarrollarse en un ámbito, en un círculo social, sí, sí. en una manada, Sí, en no, una y tribu. justamente también eso es lo interesante que a lo mejor damos por sentado y que la educación solo se imparte por alguien más, ¿no? Pero no, también los espacios se educan. Como tú dices, también la naturaleza. No, eso es algo bien, sí, bien bonito y bien interesante también. Yo, por ejemplo, toda mi vida me he dedicado a los videojuegos, ¿no? Ajá, Y yo, por ejemplo, pongo a los videojuegos en mi vida en ven, una ven, ven. vara muy alta. ¿Por qué? Porque, Espérame, espérame. digamos, antes, Sí, sí, te escucho, te escucho. antes yo no tenía internet, ¿no? No que recuerde. A lo mejor ya existía, pero no tenía. Ajá. Y, por ejemplo, digamos, tenía que pasar el juego y decía, a lo mejor ya ahorita traducía. Y yo, pues, intuía, ¿no? Y de Sí, sí. alguna u otra forma, pues aprendía a lo mejor el inglés, ¿no? Open, Ajá. eso significa abrir la puerta, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, creo que las personas de hoy en día también encuentran refugio en los celulares y aprenden a través de ellos, ¿no? Oh, Ay, no sé cocinar, voy a buscar. O simplemente ven la receta y dicen, ah, pues más o menos es así. Y aprenden. sí, Estoy sí, sí. diciendo que están aprendiendo, ¿eh? Pero creo que vuelvo a lo mismo, un aprendizaje que no necesariamente te tienen que enseñar, sino que tú puedes hacerlo por sí solo, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, o sea, todo parte de la comunicación. Ujú, sí, sí, sí. Leído, escrito, no sé, Sí, no, sí. pero siempre hay esa parte de la comunicación, siempre está la comunicación. Voy a echar talacha en ese concepto de comunicación. Me gustó mucho, ¿eh? Es algo que aprendí aquí. Ah, o sea, en serio, ¿eh? Que acabo de aprender. No, no pensé que fuera Bien de... barbero, ¿no? ¡Ah! No, sí. ¡Ay, lo aprendí aquí! 。 ¡Ay, ¡Ay, me educaron! ！ ¡Ay, me educaron! 。 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 ¡Ay, me educaron!
Cálmese, no se le olvide que usted es mi morrita. A los caras jugando al Fortnite. No, está chido, pana, o sea, está chido, fíjate, o sea, bueno, normalmente nuestras conversaciones aquí en el Fortnite son más vulgares, ¿no? Pero pues no estuvo mal, ¿me entiendes? Bueno, no sé. Es que sí hay que rescatar muchas cosas, pana. A mi parecer. Por atrás, por atrás vienen dos. Muchas cosas. Muchas cosas que nos envuelven como sociedad. Pues sí, ¿no? No solo digamos Muchos como... valores primarios, mucha historia. Mucha historia. Porque por ejemplo, yo por ejemplo que ya no tengo a mis abuelos. Ajá. Luego me pregunto, digo, ay, pues abuela, ¿por qué se vino para acá, no? Sí, no. O por ejemplo, me cuentan, ¿no? Que una abuelita, tatarabuela o no sé, decía que había vivido la época de la revolución. Entonces yo digo, ¿por qué a lo mejor mi abuelo nunca le preguntó a su abuelita cómo fue esa época, cómo se vivió, qué pasó, cómo terminó aquí? Entonces creo que no rescatamos las cosas cuando los tenemos y dejamos simplemente que se vayan. Nos estamos perdiendo ahí un valor muy grande de cultura a falta de comunicación. Sí. A mi parecer. No, y también imagínate todo lo que arrastrarías sabiendo eso, ¿no? O sea, tanto... No, bueno, yo no sé si todos somos curiosos en ese sentido, pero al menos a mí sí me haría mucho ruido como saber quiénes fueron mis predecesores, ¿no? Pero bueno, sí tienes razón, pa. Me gusta mucho hablar de estos temas, la verdad. Y ves que ahí luego de repente salen, pero casi nunca. Nos la pasamos hablando de sentimientos. Es que no vas a encontrar el hilo negro para nada. Porque la sociedad siempre está cambiando, ¿no? Sí, también. Pero creo que el ser humano no es tan complejo. Creo que más bien el ser humano tiene esos toques como de... Pues ser sencillo, vaya. Yo pienso que somos iguales, nomás estamos llenos de matices y ya. Sí, claro. Volvemos a lo mismo. O sea, cada quien aprende de diferente forma y se mueve por distintos lugares. Pero al final todos estamos aprendiendo lo mismo. Sí, porque bueno, eso lo puedes ver en los niños, ¿no? Los niños, ¿qué les interesa cuando se conocen? Solo jugar, ¿no? Pues sí. Ellos quieren hacer amigos y hacen amigos y así. Entonces, si tú te vas a lo mejor algo muy extremo, porque dices, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué no todos podemos ser amigos? ¿Por qué no me puedo sentar a decirle a una persona, hola, ¿juegas conmigo? ¿Sí me explico? Sí. O sea, creo que cada quien se mueve a forma como aprendió y como fue educado. Y eso hace a la sociedad completa. Sí, porque cada quien es una estructura, cada quien es un cuento, cada quien es un libreto, como lo quieras llamar. Ay, cada quien es su cuento. Un poema, una historia, no sé cómo lo quieras llamar, pana. Sí, te entiendo. Cada quien es una narrativa, pero cada quien es su Miles Morales y ya, déjalo. Ajá, no es pues de hecho esa es una buena referencia. Sí. Como el maestro que dice, no, pues yo quiero salvar a mi papá, no tiene que ser a fuerzas un evento canónico. A mí me vale sus tíos, ¿no?
vale no la porque muerte. él me diga que se va a morir, lo tengo que aprender. Ajá, no. O sea, no. Creo que cada quien podemos hacer cosas diferentes y aportar con un granito de arena pues para poder cambiar, a lo mejor no a los demás, pero sí cambiar nuestro entorno y pues transmitirle esa idea a los demás. Sí, Porque cada quien hace con esas ideas pues otras ideas, ¿no? A lo mejor pueden decir tus oyentes, ese güey está bien loco, ¿no? Pero pues cada quien. No, y lo mismo, a lo mejor no, sí, no sé, sí te entiendo, o sea, ¿quién juega Fortnite y habla de temas sociales, no? O sea, pero pana, fíjate que gracias por compartir el espacio, por compartir tu tiempo y pues nada, No, al contrario. Gracias por a lo mejor interesarte en lo que pienso, en lo que siento, en lo que digo, ¿no? No es la verdad absoluta, no es el hilo negro, no es nada raro, simplemente es mi opinión. Que puede aportar mucho o no puede aportar nada, pero que es algo muy propio de mí. Y pues es algo. ¿Qué universitario se escucha ese pus? Es que eso es de parte de lo que me llama más atención. Pues mira, ya para irnos, despedir este espacio, ven, hay que despedirnos con una Macarena, ven. Cámara. No, mano, ya no nos dio tiempo. Cámara.